Bueno, ya en menos de un minuto vamos a empezar con los que estamos aquí en el Meet. Se les agradece su tiempo por haber venido. En un momento voy a pasar las diapos al grupo de WhatsApp por si también las necesita. Estoy descargándolo. Ya. Listo, ahora sí. Ya siendo la hora, vamos a empezar. Eh, compartir, compartir, presentar. Ya, ya. Buenas noches, chicos. ¿Se me escucha, por favor? Me confirmen en el chat, por favor. Si se me escucha. Ok, listo. Gracias. Bueno, vamos a empezar con este banqueo. La idea, chicos, es de que ustedes lo resuelvan de manera rápida. Es preguntas así bastante concretas, algunos que otros casos clínicos, y lo importante de ustedes es que, bueno, para que se mantengan activos y puedan ejercitar su mente, es que participen a través del chat, ¿no? Ya sea para compartirlo con los demás o de práctica de manera individual. Entonces, empezamos con este banqueo. Ya vamos a empezar con este banqueo. La idea es que ustedes traten de estar tranquilos, irse relajados al examen, porque recuerden que terminando infectología viene un viaje muy importante que es el viaje a la rotación de Loreto. Yo sé que todos ustedes quieren ir, entonces para eso primero tienen que aprobar el curso de infectología. Y bueno, ya el aguantino les contará, ¿no?, las experiencias del viaje, así que ya sin más preámbulos, porque estamos tarde, vamos a empezar, chicos, ya. A ver, bueno, el ánimo, ¿cómo está el ánimo? Primero que nada, ¿no? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Están preocupados? ¿Están tranquilos? La idea es que ustedes este banqueo, que ya su examen es mañana, estén tranquilos, porque bueno, ya han pasado semanas y bueno, el examen se viene, ¿no? Bueno, veo que la gente está preocupada, así que vamos a hacerlo. Ok, ok. Vamos a avanzar bastante rápido, ¿ok? Lo más puntual. Entonces, chicos, a ver, vamos a ver primero eh, todas las preguntas que hemos desarrollado. En primer lugar, tenemos este pequeño caso clínico y quisiera que ustedes lo analicen conmigo. A ver, menciona lo siguiente. Hombre de 30 años regresa de un viaje a una zona endémica de malaria, está muy bien, ya está, de África subsahariana. Consulta por fiebre episódica de 48, escalofríos, cefalea, sudoración desde hace 4 días y el examen físico presenta palidez y esplenomegalia. Al frotis de sangre periférica muestra trofosoditos en anillo dentro del eritrocito. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el agente causal? Entonces, bueno, y rápidamente nos damos cuenta que como viene de una zona endémica, tenemos que pensar en lo que viene a ser la malaria. Ahora, los signos importantes o síntomas vienen a ser los escalofríos, la fiebre, la cefalea, la sudoración profusa y obviamente también al examen físico la palidez y la esplenomegalia. Entonces, ante este caso estaremos hablando de una malaria. Ahora, ¿será una malaria por Plasmodium falciparum o Plasmodium vivax? ¿Qué dicen ustedes en los comentarios, chicos? ¿Cuál es la respuesta? Pues en este caso, la respuesta, chicos, sería la alternativa número C, porque recordemos que el Plasmodium falciparum, esto sí pueden anótenlo, es la forma grave de la enfermedad, es la forma que tiene mayor mortalidad. En cambio, la Vivax es la forma más frecuente y es la menos grave. Entonces, estamos ante un caso que no muestra, digamos, que signos de gravedad, entonces por eso podemos suponer, además por la forma de los trofosoditos en anillo, podemos suponer que vendría a ser la alternativa C, ¿ok? Ahora, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la prueba diagnóstica de elección para confirmar la malaria en un paciente con sospecha clínica? Aquí, chicos, ¿cuál sería la respuesta? Tenemos hemocultivo, frotis, serología. ¿Cuál creen que ustedes sería la respuesta? Bueno, en esta pregunta, chicos, a ver, ¿alguien sabe la respuesta en el chat? O ya están bastante cansados. Supongo que por la hora están cansados también. Pero bueno, la respuesta, chicos, a esta pregunta sería la B. El frotis de sangre periférica es principalmente lo que uno realiza para hacer el diagnóstico de elección. Ahora, hay dos tipos de frotis y ustedes tienen que diferenciarlos, porque a veces han preguntado. El frotis de gota gruesa es para diagnosticar digamos que la enfermedad en sí. Ahora, para tipificar, para saber si es un Plasmodium falciparum, Vivax, malariae o Vale, se usa lo que es la gota fina. Eso también tienen que tenerlo en cuenta, ya porque a veces lo han preguntado. Ahora una pregunta, ya más de plancha, con respecto a la malaria, mira, señalan,
diga la incorrecta. En el África la mortalidad en niños es alrededor de 1 millón. Claro, sabemos que el África es una zona endémica. La B dice, la malaria complicada severa está asociada a Plasmodium falciparum y disfunción orgánica vital alta. Muy bien. En la C dice, la drepanocitosis o la talasemia facilitan la infección por Plasmodium falciparum. Y la D dice, la citoadherencia favorece la encefalopatía palúdica. En esta pregunta, la respuesta, chicos, sería la C, debido a que recordemos que el Plasmodium falciparum, ya, Plasmodium falciparum, abarca o afecta principalmente a todos los glóbulos rojos. En cambio, el Plasmodium malariae solamente afecta a los reticulocitos. ¿Ok? Entonces esto tienes que tenerlo muy, muy claro. Entonces, como estamos, por ejemplo, en una enfermedad que puede ser una talasemia, en la cual no hay una producción adecuada de los elementos formes, entonces, por ende, obviamente no va a facilitar la infección por Plasmodium, porque este Plasmodium, pues obviamente afecta a quiénes, a las células hepáticas y a los glóbulos rojos. Entonces, por eso la respuesta incorrecta sería la C. ¿Ok? Siguiente, en el ciclo biológico del Plasmodium, ¿cuál de las siguientes fases ocurre la infección inicial en el ser humano? ¿Cómo se infecta el ser humano? El ser humano se infecta con la picadura de lo que vendría a ser un mosquito, que es el anófeles, las hembras. En este caso, estas hembras al picarnos, lo que nos van a pasar a nosotros va a ser ¿qué cosa? Los esporozoitos, ¿ok? Estos esporozoitos van a ser liberados por la picadura del mosquito. Entonces la respuesta aquí sería la A, ¿ok? Sería la A. No son los merozoitos, porque estos son los que están en los esquizontes hepáticos. Los gametocitos son los que se forman después de la destrucción de los glóbulos rojos, y estos son los que absorben en la picadura los mosquitos. Y bueno, acá no se habla tanto de oquistes. Ya, listo. Avanzamos. Acá les he traído un problema para relacionar que abarca digamos, las 3 o 4 enfermedades endémicas más importantes, y me gustaría que analicemos juntos. Entonces, en este problema, a ver, mira, hay que relacionar cuál va con qué enunciado. Por ejemplo, el enunciado A, que dice, fiebre recurrente con picos periódicos de 48 a 72 horas, anemia hemolítica y esplenomegalia. ¿Con cuál creen ustedes que estaría relacionado? ¿Con cuál creen ustedes que esté relacionado? Bueno, hasta ahí, ¿no? Fiebre recurrente, anemia hemolítica, esplenomegalia, podría ser malaria, ¿sí o no? Podría ser malaria también, ya. Acá, la fiebre prolongada, adenopatías y compromiso neurológico o cardíaco en fases crónicas. Cuando te mencionan estos casos de fiebre prolongada y adenopatías y compromiso neurológico cardíaco, podemos pensar en qué, chicos, en triponosomiasis. La D, por ejemplo, mira acá, fiebre prolongada, pérdida de peso, hepatosplenomegalia y úlceras cutáneas, ¿no? De la picadura. Eso vendría a ser la leishmania, ¿no? De los triotomas. Y por último, fiebre alta súbita, dolor retroocular, petequias y dolor articular intenso, está más asociado a dengue. Entonces, de manera general es un esquema resumen, digamos que de las patologías más frecuentes. Acá tenemos otro cuadro, de manera rápida lo podemos resolver. Por ejemplo, si a ti te dicen fiebre alta intermitente con presencia de parásitos intracelulares en los macrófagos, pues estamos hablando de qué viene a ser de tripo, ¿no? O perdón, de leishmania. Acá si te hablan de fiebre, dolor articular, Aedes aegypti, hablamos de dengue. Acá, por ejemplo, si hablamos de fiebre periódica, anemia hemolítica, diagnóstico por frotis de sangre periférica, hablamos de malaria, ¿ok? Y así sucesivamente podemos ir ordenando, ¿ok? Este es un cuadro que les puede servir bastante a ustedes para ordenar. Acá tenemos otras preguntas de manera más directas que pueden ustedes leer. ¿Cuál es el agente causal de la malaria? Esto lo han preguntado, ¿no? Es el Plasmodium y en todos sus tipos. Luego tenemos a lo que viene a ser el Plasmodium principal que causa la malaria grave. Ya dijimos que es el Falciparum, que tiene mayor mortalidad. ¿Cuál es el vector que transmite la malaria? Es el Aedes aegypti, ¿ok? No, perdón, el Anófeles, disculpen. El Anófeles hembra. El 4, ¿qué especie de Plasmodium forman los hipnizoitos hepáticos? Estos chicos sería ¿cuál? La malariae, también la malariae, porque es esta la que va a generar la malaria recurrente, ¿ok? Que se queda hibernando dentro de los hepatocitos. Con respecto a cuál es el tratamiento, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de lo que viene a ser la malaria? Una malaria no complicada va a tener un tratamiento que se basa en 2 medicamentos principalmente, las cloroquinas y las primaquinas, ¿ok? Este va a ser el tratamiento principal. Cloroquina
unos 600 gramos de base y luego 300 miligramos cada 6, 24 y 48 horas. Es así como se abarca el tratamiento. Además, algo que tienen que saber ustedes también es que la primaquina no se puede dar en embarazadas, ¿ok? Está contraindicado. Y ahora, y el tratamiento de una malaria complicada, ya no se van a utilizar estos medicamentos como cloroquina y primaquina, se van a usar una combinación, como puede ser el gluconato de quimirina y entre otros que vamos a ver más adelante. Con respecto a cuál es la manifestación más severa de la malaria o de una clínica complicada, se hablaría de una anemia severa porque recuerda que estamos ante una anemia hemolítica por destrucción de los glóbulos rojos al ser infestados por lo que vienen a ser las células. Acá otra pregunta más. ¿Qué prueba tiene mayor sensibilidad para las parasitemias muy bajas? Acá hablaríamos del PCR. Recuerden que la gota gruesa es para casos, digamos, en donde hay una parasitemia alta. En cambio, cuando hay una parasitemia muy baja, vamos a utilizar lo que viene a ser el PCR principalmente. Pregunta 8. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico de la malaria cerebral? Acá hablamos de las citoadherencias de eritrocitos infectados en endotelio cerebral. ¿Ok? Eso es principalmente el mecanismo por el cual la malaria afecta a nivel central. ¿Y qué medicamento está contraindicado en gestantes? Esto ya lo habíamos mencionado, la primaquina, ¿ok? Y ya para terminar esta parte, ¿en qué pacientes presentan parasitemia? No, un paciente presenta parasitemia al 6%, hemoglobina de 7.5, confusión y convulsiones. ¿Cuáles de los siguientes criterios clasifica este caso como malaria grave? Entonces, la malaria grave nos lo va a dar ¿qué cosa? La alteración de la conciencia, la anemia severa y la parasitemia mayor al 2%, ¿ok? Estos son los principales signos de gravedad que tenemos que tener en cuenta. Acá les he dejado un pequeño resumen, así lo vamos a hablar de manera rápido, cosas muy puntuales, ¿ok? Entonces, el vector es el mosquito Anopheles hembra. Este es un protozoario intracelular obligado que tiene que invadir las células, ya sean los hepatocitos o los glóbulos rojos, causa la enfermedad de la malaria. La más grave es el paludismo falciparum, ¿sí? Que es la más grave. Estos de aquí van a tener diferentes formas. Este de acá quiero que apunten, chicos, porque sí o sí viene. La, el Plasmodium vivax afecta a los reticulocitos, ¿sí? Solamente glóbulos rojos jóvenes, y el Plasmodium falciparum afecta a todos los tipos de hematíes. Ya. Recuerda que hay dos vías, la vía hepática y la vía eritrocitaria. Entonces, la principal que te tienes que recordar es la eritrocitaria, porque es aquí la que te va a llevar a una de las mayores complicaciones, que es la anemia. ¿Ok? Ahora, ustedes han escuchado hablar de la fiebre, ¿no? La terciana, la cuartana. Pues la terciana lo causa el vivax y la cuartana lo causa el malariae. Pero ojo, hay una versión que es la terciana maligna, que es causada por el Plasmodium falciparum. ¿Por qué? Porque esta lleva obviamente añadido lo que vienen a ser las complicaciones, la encefalopatía, la trombocitopenia, las hemorragias, todo esto añadido, claro, a los síntomas principales que son la anemia, la fiebre, los escalofríos y la esplenomegalia. ¿Ok? Y no olvides que los exámenes son gota gruesa, ya dijimos, y gota fina para discernir la especie. Ya. Cerramos. Cerramos ya todo lo que viene a ser malaria. Ahora vamos a hablar de otra enfermedad. Mira, tenemos un caso. Hombre de 36 años, veterinario, que acude al consultorio por fiebre, interviene sudoración nocturna y fatiga de 3 semanas. Refiere haber perdido de peso no intencionadamente. Al examen físico presenta fiebre, 38.5 grados, hepatomegalia leve, menciona contacto con ganado y consumo de productos lácteos no pasteurizados. ¿Ante qué estaríamos Hola, ya. ¿Ante qué estaríamos hablando, chicos? Si tenemos una persona que presenta todos estos síntomas, ¿no? Y nos habla de que es un ganadero que consume alimentos que no están pasteurizados, pues en este caso, por el contexto, estaríamos hablando de lo que vendría a ser una brucelosis, ¿ok? Tienes que recordar tú que la brucela, que chicos, muy importante porque es bastante preguntado, ¿ya? La brucela es un cocobacilo gran negativo, intracelular no móvil y aerobio, ¿ok? Este de acá lo vamos a encontrar en dónde? En los animales como los rumiantes, las cabras, y obviamente, ¿quiénes van a estar expuestos? Van a estar expuestos los que vienen a ser los que trabajan en estos lugares, como los que trabajan en mataderos, los granjeros, los veterinarios, porque están expuestos a animales infectados o también, claro, de los productos que se obtienen de estos animales, como el queso o la leche de cabra, que es bastante común.
Acá tenemos otro caso en donde nos hablan de una mujer que tiene estos síntomas, ¿no? De una zona rural, prueba de rosa de Bengala que fue positiva, la serología también anticuerpos, IgM, IgE son positivos para brucela, entonces dice que no hay signos de complicaciones orgánicas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en un paciente con brucelosis no complicada? ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de una brucelosis no complicada? Entonces la respuesta aquí sería darle doxiciclina, ¿sí? Doxiciclina más rifampicina, ¿ok? Este es el tratamiento de elección para casos no complicados, ¿ok? Doxiciclina más rifampicina. Incluso en algunos libros vas a ver que hablan de doxi, rifa y genta, ¿ok? Ahora, también otro dato que te puedo mencionar es que en embarazadas también hay tratamiento de brucelosis, pero este es un tratamiento en monoterapia, ¿ok? ¿Y qué fármaco le vamos a dar? Le vamos a dar solamente rifampicina, ¿ok? En embarazadas damos un tratamiento de monoterapia con solamente rifampicina. En cambio, en estos casos sí vamos a dar doxi y rifa, ¿ok? Tratamiento de manera general, apuntado. Ahora, con respecto a la prueba de rosa de Bengala, que ustedes ya conocen, ¿esta prueba en qué consiste? Esta prueba, ¿qué es lo que nos va a diagnosticar o cómo funciona? Pues esta prueba, chicos, es una prueba que se encarga de un tamizaje rápido y sensible, ¿ok? No, ¿es una prueba confirmatoria de alta especificidad? No. ¿Para fase crónica? No. ¿Detecta directamente el ADN de la brucela? Tampoco. ¿Se basa en la inhibición de las lisinas bacterianas? Tampoco. Es una prueba, chicos, de tamizaje, ¿ok? Es una prueba de tamizaje que tenemos que seriarla con los títulos de aglutinación. Recuerden ustedes que siempre se habla de lo que vienen a ser los tubos, ¿sí o no? Entonces, siempre de la mano, cuando hablemos de brucelosis, hablamos de lo que viene a ser la rosa bengala y luego también nuestros exámenes de tamizaje rápido, ¿ok? Como puede ser también la serología, las pruebas de ELISA también son algo sensibles, pero bueno, no son tan accesibles, entonces por eso no se usan mucho. Ahora, con respecto a cuáles de las siguientes situaciones representa el mayor riesgo de infección para brucela, el riesgo para brucelosis sería estar en contacto, como lo hemos mencionado. Entonces sería, por ejemplo, eh, acá, ¿no? Contacto de secreciones de animales infectados sin protección, ¿ok? Sin protección en un matadero, ¿ok? Contacto con estos animales. ¿Cuál es el tipo de animal más frecuente? Los caprinos, ¿ok? Los caprinos, las cabras, ¿ok? Acá tenemos otras preguntas más. Recordemos cuál es la característica de la bacteria de la brucela. Ya dijimos que era un coco bacilo, ¿no? Un coco bacilo, gran negativo, intracelular, no móvil y aerobio, ¿ok? Esa sería la respuesta, ¿ya? Bacilo gran negativo, aerobio facultativo, intracelular, la C. Y arriba nos dicen cuál de los siguientes síntomas o manifestaciones es más característico de la brucelosis en fase crónica o tardía. En la fase crónica o tardía, tenemos que recordar que afecta a el sistema osteomuscular. Te puede generar una sacroiliitis, una artritis de grandes articulaciones e incluso en los varones puede generar una orquitis. Entonces acá la respuesta sería fiebre persistente, atralgias migratorias y dolor lumbar. ¿Ya? Ese es el caso clínico característico de una brucelosis crónica. Ahora, con respecto a lo que ya hemos mencionado, ¿cuál es el siguiente? No es una vía común de transmisión de la brucela. La leche no contaminada sí es vía de transmisión. La inhalación de aerosoles contaminados en ambientes laborales también. El contacto con fluidos de tejidos animales también. ¿Cuál no es una vía de transmisión? El contacto de persona a persona. Esto no está eh, indicado como vía de transmisión. La respuesta acá sería la C. Y bueno, este es un resumen de manera general que hay una especie muy importante que ustedes ya conocen, que es la Brucella melitensis, que es la más frecuente, que se encuentra en las ovejas y las cabras. Es una zoonosis, obviamente porque se transmite por animales, afecta a los humanos, se encuentra en el estiércol de estos animales, puede generar abortos cuando atraviesan la placenta y también lo vamos a encontrar en alimentos contaminados o, bueno, provenientes de estos animales que no están debidamente pasteurizados. La brucelosis, también conocida como la fiebre en Malta, vamos a ver su clínica, es la cefalea, la fiebre ondulante, artralgias y mialgias, diaforesis nocturna, parestesias, depresión, granulomas hepáticos y la endocarditis. ¿Ok? El diagnóstico, como ya hemos visto, suele ser difícil debido a que el cuadro clínico depende del sistema que esté afectando. ¿Ok? Pero de manera general, si a ti te dicen un problema
donde te dicen fiebre alta, artralgias, mialgias, esplenomegalia y dolor lumbar como una sacroiliitis, pues ya tienes que pensar en una brucela. Sobre todo si te dicen que es un ganadero o que trabaja con animales o que ha consumido algún alimento lácteo, entonces todo eso nos hace sospechar a nosotros de una brucelosis. Ese es el caso clínico característico para preguntas de examen. Y ahora vamos a otro tipo de agente. Tenemos otra pregunta. Dice, hombre de 42 años trabajador agrícola con fiebre alta, mialgias intensas en pantorrillas, cefalea y conjuntivas eyectadas. Refiere haber trabajado en campos inundados en semanas antes de inicio de los síntomas. Al laboratorio tiene transaminasas, ¿no? Transaminasas, muy bien, bilirrubina total y creatinina elevados. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, como nos habla de una persona que tiene mialgias en miembros inferiores, cefalea y que ha trabajado en una zona inundada de agua, podremos pensar rápidamente qué cosa? En leptospira. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con agua emposada, con alcantarillado, ¿ya? Tienes que pensar rápidamente en leptospira. Así de sencillo. Entonces, acá tenemos otro caso, por ejemplo, mira, de un paciente, ¿no? Vendedor ambulante, procedente cercado de Lima, que tiene fiebre alta, debilidad generalizada, se observan escleras ictéricas, refiere haber visto ratas cerca de su lugar de alimentación, ingresa con una dificultad respiratoria progresiva, está entubado, trasladado a la UCI, mira, está grave, ¿sí o no? TGP, plaquetas por encima, PCR de leptospira positivo. Entonces, en este caso, mira, estamos ante qué? Ante una leptospirosis, ¿ok? Porque recordemos quiénes son los, digamos, los reservorios de la leptospira, vienen a ser las ratas, ¿ok? También se habla de ganado y perros, pero principalmente hablamos de ratas. ¿Cómo se da? Estos animales vierten a través de la orina a esta bacteria, ¿sí? A esta espiroqueta, y obviamente estas van a estar ¿en dónde? En las aguas emposadas, en los alcantarillados. Entonces, como nos habla de ratas, rápidamente pensamos en leptospirosis. Ahora, como está hablando de signos de gravedad, vamos a hablar de qué cosa, de una leptospirosis grave. ¿Ok? La respuesta acá sería leptospirosis grave, también llamada enfermedad de Weil. ¿Ok? Enfermedad de Weil. ¿Por qué se caracteriza la enfermedad de Weil? Porque tiene insuficiencias, ¿ya? Tiene insuficiencia renal, puede tener insuficiencia respiratoria, también tiene ictericia y también presenta incluso hemorragia. ¿Ok? Entonces, esos signos nos indican a nosotros, lo repito, ictericia, insuficiencias y hemorragias, nos van a indicar a nosotros un caso grave que se le conoce como enfermedad de Weil. La clave acá sería la B. Acá tenemos otro problema para relacionar. Mira, si te hablan de fiebre ondulante, sudoración nocturna, artralgias, ¿no? Y al comer alimentos lácteos sería brucelosis, rápidamente, ¿ok? Si te dicen fiebre alta con escalofríos, mialgias intensas en pantorrillas, al toque, chicos. Si te dicen pantorrillas y agua estancada, leptospira, no lo pienses más, ¿ok? Y luego, si te dicen fiebre cíclica, anemia, esplenomegalia, antecedente de zona endémica, pues sería malaria. ¿Ok? Listo. Cerramos. A ver. Acá tenemos dos preguntas más, de manera rápida. Dice, hombre de 30 años que tiene fiebre, mialgia, cefalea, vive en zona rural. Mira, está en contacto con agua de acequia. Todo eso nos hace pensar a nosotros leptospira. ¿Cuál es el tratamiento de una leptospirosis leve? Te están preguntando. ¿Cuál es el tratamiento de una leptospirosis leve? A ver, el tratamiento para una leptospirosis leve puede ser con doxi o con amoxi, ¿ok? Con cualquiera de los dos. Pero para casos graves vas a usar dos medicamentos. Puede ser la penicilina o puede ser la ceftriaxona, ¿ok? Esos son los principales, ¿ok? Para casos leves, doxi y amoxi, o amoxi, perdón, y para graves, penicilina y ceftriaxona. Ahora, si te preguntaran por quimioprofilaxis, ahí también hablamos de doxiciclina, ¿ok? Listo, ya lo has anotado. La siguiente es, ¿cuál de los siguientes esquemas terapéuticos es más adecuado en un caso moderado grave? Ya pues, si es un caso moderado grave, ¿ante qué estaríamos, chicos? Estaríamos hasta hablando de qué cosa, de una penicilina G sódica intravenosa, ¿ok? Y en este caso sí tendrías que hospitalizar a tu paciente, ¿ok? Por los signos de gravedad. Ya. A ver, chicos, acá les dejo unas preguntas más, pero por cuestión del tiempo los vamos a pasar, ¿ok? Acá está el resumen breve de la leptospirosis que les he pasado, ¿ya? Pueden ahí leerlo y revisarlo, pero principalmente ¿en qué se tienen que centrar? Tienen que centrarse uno en el contexto de que te hablen de
un agricultor de una zona endémica y también el contacto con agua emposada. Y los síntomas que hemos mencionado, los síntomas generales y los síntomas específicos como las insuficiencias, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, la fiebre, la ictericia, ¿ok? Todo esto tienes que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora vamos a hablar de otra enfermedad que no viene mucho, pero de todas maneras lo vamos a mencionar, que viene a ser la rabia. Entonces, ¿cuál es la causa principal de la rabia en el ser humano? Pues va a ser obviamente la mordedura de perro, ¿ok? Entonces, en este caso sería la mordedura o salida de un animal infectado. ¿Cuál es el agente etiológico de la rabia? El rhabdovirus del género Lisavirus, ¿ok? ¿Cuál de los siguientes animales es el reservorio más frecuente? Están los perros, luego están los murciélagos hematófagos, ¿ok? Y luego tenemos uno que otro roedor, incluso los zorros. ¿Ya? ¿Cuál es el periodo de incubación típico de la rabia? A ver, esta pregunta, ¿cuál es el periodo de incubación típico de la rabia? Si me la plantean así, yo diría de 1 a 3 meses, ¿ok? Pero la rabia recuerda que tiene un periodo de incubación muy raro. Puede haber incluso incubaciones de días e incubaciones de a un año. Entonces, esta es una pregunta con trampa, ¿ok? Entonces, mucho, mucho cuidado. Pero acá entre estas cuatro yo marcaría la C, ¿ok? Listo. Con respecto a qué debe hacerse inmediatamente después de la mordedura, así chicos, cuando a ti te muerde un perro, de manera rápida lo que tienes que hacer es lavar. ¿Lavar con qué? Lavar con solución jabonosa y con yodo povidona. Se lava la herida y no hay que afrontarla, ¿ok? No se tiene que suturar. Y se tiene que acudir a la posta de manera rápida, después de haberla lavado y enjuagado, para recibir la profilaxis posinfección. Esta profilaxis posinfección puede ser eh, la vacunación, ¿no? Que se realizan 4 dosis al momento, a los 3 días, 7 y 14 días, y también acompañado de inmunoglobulina contra la rabia en una dosis de 20 unidades internacionales por kilogramo. Pero de manera general, lo que tienes que acordarte es perro, mordedura, lavar la herida con yodopovidona y agua, y también ir a la posta para realizar lo que viene a ser la profilaxis, ¿no? La profilaxis post-exposición. Acá tenemos una pregunta de su banco de ustedes. Acá te dicen, marca la incorrecta, dice. En el caso que un perro muera entre los 10 días de observación después de haber mordido a una persona, ¿su cadáver no requiere ser investigado? No, sí, siempre requiere ser investigado, ¿ok? Siempre que un perro muere, siempre tiene que hacerse una investigación. La mordedura producida por un perro no ubicable siempre se considera exposición grave, también, ¿sí, no? A ver acá chicos, una mordedura considerada exposición leve a riesgo de rabia no requiere de suero antirrábico. Este sería, ¿no? Pues ya. Entonces, chicos, siempre que haya sospecha, a manera de resumen, siempre que haya sospecha, tienes que lavar la herida y acudir a tu centro de salud. Ahora, hablan en algunas guías de observar al perro, darle seguimiento, pero esta veces no se concreta, ¿ok? Entonces, de manera cerrada es ir a la profilaxis post-exposición, ¿ok? Acá está un resumen breve de lo que viene a ser virus de la rabia y lo pueden revisar. ¿Ok? La fase prodrómica, que son los síntomas iniciales, la fase neurológica, cuando ya vamos a ver convulsiones, desorientaciones, delirio, alucinaciones, y bueno, de acá ya no hay retorno, porque ustedes saben que esta es una enfermedad con muy mal pronóstico y la mayoría de estas personas fallece, ¿ok? Fallece de manera rápida. Listo. Y ya bueno, para ir cerrando estas pequeñas preguntas, ahora tenemos una pregunta sobre un joven de 19 años de la Sierra Norte que consulta por fiebre elevada, malestar general, cefalea, palidez, hepatosplenomegalia y que bueno, tiene lesiones cutáneas rojizas, tipo angiomas en la cara y extremidades. No ha salido recientemente de la región y se sospecha de una enfermedad infecciosa. ¿Ante qué estaríamos sospechando? Mira, si estamos en una zona endémica, la Sierra Norte de nuestro país, ¿ok? Tiene una anemia severa y hepatosplenomegalia. Entonces, aquí rápidamente nosotros podemos pensar en qué cosa, si tiene además de todo esto lesiones cutáneas, pensamos en enfermedad de Carrión, ¿no? La Bartonella bacilliformis. Y en una fase aguda por esta bacteria que hemos mencionado, ¿ok? Ahora, si te hablan, por ejemplo, de una niña de 7 años que es traída a consultorio por presentar fiebre alta, malestar general y adenopatías dolorosas, la madre refiere que hace 10 días la niña fue arañada por un gato que han adoptado recientemente. Entonces te preguntan a ti, si se tiene una adenopatía única, dolorosa y no supurativa, ¿cuál es el diagnóstico más probable?
En este caso, el diagnóstico más probable sería estar ante una enfermedad por arañazo de gato causada por la Bartonella henselae. No olvides, ¿sí? No olvides que la Bartonella henselae genera adenopatías, ¿ok? Genera lesiones papulosas, pustulosas, ¿ok? Esa es la característica de la lesión en los bordes del arañazo y principalmente o mencionan que es más común las lesiones en las partes por cachorros, ¿sí? Por cachorros de gato, gatitos, es principalmente, digamos que los que tienen la enfermedad, no tanto los adultos. Acá tenemos otras preguntas más. ¿Cuál es el agente causal de esta enfermedad? La Bartonella bacilliformis. ¿Cuál es el vector transmisor? Acá hablamos de la lutzomia, también llamada titira, no te lo olvides. ¿Qué fase clínica se caracteriza por fiebre y anemia severa? Chicos, ya. La fase, muy bien chicos, la fase verrucosa, ¿ok? Ya. Pregunta 4. ¿Qué nombre recibe la forma eruptiva? Esta está fácil, ¿no? Cuando dice la forma eruptiva, hablamos de la verruga, pues. La 5. ¿Cuál es el antibiótico de primera elección en la fase aguda? Y aquí sí, bueno, ya hay, digamos que avances, ¿no? Con respecto a lo que es de la Bartonella. Entonces, de manera aguda, chicos, siempre se ha hablado del cloranfenicol. Y acá la respuesta sería cloranfenicol. Pero actualmente ya se hablan de cipro, entonces no te asombres si te ponen cipro y esa es la respuesta, ¿ok? Entonces, el tratamiento agudo para Bartonella puede ser cloranfenicol o también ciprofloxacino, ¿ok? Pero este es para la fase aguda. Para la fase eruptiva o fase crónica, lo que se va a usar es la rifampicina. La rifampicina o también puede usarse el ciprofloxacino, pero de preferencia usamos la rifampicina, ¿ok? Listo, ya lo habrás anotado. ¿Qué hallazgo microscópico caracteriza al frotis de sangre aguda? A ver, chicos, ustedes, ¿qué hallazgo microscópico caracteriza al frotis de... Ya. Acá en este caso la respuesta sería, chicos, inclusiones de Rocha Lima. ¿Ya? Estamos con el tiempo ya. Listo, le toca a Claudia. Bueno, pregunta 7. ¿Dónde se encuentran las formas endémicas de Bartonelosis? Esta ha sido pregunta de examen en AM y la respuesta sería los valles interandinos desde los 500 a los 3200 metros. Entonces hablamos de lo que vendría a ser la sierra. ¿Ok? La sierra. Y bueno, chicos, ya para ir terminando, voy a hacer dos preguntas más de este de acá. Eh, la 12, ¿ok? ¿Qué prueba diagnóstica tiene sensibilidad cercana al 100% en la fase aguda? En la fase aguda, chicos, ¿cuál es la prueba que tiene mayor sensibilidad? En la fase aguda, chicos, y lo principalmente es el frotis sanguíneo, ¿ok? El frotis sanguíneo. En las fases crónicas ya va a tomar relevancia lo que vendría a ser el PCR, ¿ok? O pruebas de antígenos. Y bueno, ya para terminar, voy a resolver la última pregunta que dice, adolescente de 14 años llega con fiebre, linfadenomegalia, exantema en brazos, lesiones nodulares y anemia. Viene de la zona de la sierra. Entonces, ¿qué dato epidemiológico es más relevante para el diagnóstico? Para el diagnóstico, a mí lo que me importa en las enfermedades que son endémicas es la altitud geográfica, en este caso de los 500 metros a los 3000 que hemos hablado, y la estacionalidad del vector. ¿Okay? Que el vector está muy activo, la lutzomia, entre los meses de abril y junio. ¿Ok? Entonces estamos en el periodo. ¿Ya? La respuesta acá sería la C. ¿Ok? Listo. Muy bien. Y acá les dejo el breve resumen, ¿no? Ya saben que son tres tipos de Bartonella, la Henselae, que es la del gato, la Quintana, de la fiebre de las trincheras, la Bacilliformes, que es la enfermedad de Carrión, que ya hemos hablado, la verruga peruana. Y bueno, aquí unas apreciaciones más de las fases, ¿no? Ya hemos hablado, fase aguda, ¿sí? Y la fase crónica. Tratamiento de fase aguda, cloranfenicol o ciprofloxacino. Tratamiento de fase crónica, rifampicina o también puedes usar ciprofloxacino. ¿Ok? Listo, chicos. Conmigo estaríamos hasta esta parte y le doy el pase a Claudia para que pueda seguir con la exposición. Hasta luego, chicos. Cuídense.